Buen día, jóvenes, me da mucho gusto saludarles. Vamos a trabajar nuestra ficha de autoaprendizaje número 2. En esta oportunidad trataremos el tema el derecho y su relación con otras ciencias. Esto se refiere a cómo el derecho se va relacionando con otras materias, otras áreas que no estudian directamente el derecho, sino que de alguna forma se relacionan con él. Encontramos a la filosofía. La filosofía estudia el ser, el por qué el ser actúa de cierta forma y se relaciona con el derecho precisamente en ese sentido. ¿Por qué el ser humano actúa de determinada forma y por lo tanto comete un delito, por ejemplo? ¿Por qué la sociedad se comporta de tal forma y esto ocasiona que se produzca derecho de alguna forma? También encontramos la relación del derecho con la sociología. La sociología pues estudia los fenómenos sociales, sus causas y efectos. Por lo tanto, se va a relacionar con el derecho en el sentido de estudiar a la sociedad, de estudiar cómo se relaciona cada miembro de la sociedad y cómo estos luego relacionan sus derechos con otras personas. La relación del derecho con la economía política. El derecho está considerado como una supraestructura, quiere decir la organización tanto económica como política. Por lo tanto, estas dos ciencias se van a relacionar en el punto en el que el derecho está otorgado a todas las personas, pero sin embargo, de acuerdo a la posición económica que estas personas puedan poseer, así va a ser la cantidad o la calidad de derechos que puedan gozar. El derecho con la ciencia política. Este estudia los mecanismos de la forma del poder y de su ejercicio. Por lo tanto, la relacionamos con el derecho en la medida en que la ciencia política pues nos dice cómo y quiénes tienen el poder de acuerdo a sus clases sociales. Por lo tanto, de esta misma forma van a ser los derechos que posean. El derecho con la historia, una fuente muy importante en relación al origen del derecho. Recuerde usted que desde hace mucho tiempo ha existido el derecho de diversas formas, no como las conocemos ahora, claro está, pero sin embargo, esta forma de derecho de la antigüedad nos ayuda ahora para comprender cómo y por qué se actuaba de cierta forma e incluso parte de las leyes de aquel entonces aún se siguen aplicando. El derecho con la antropología social. La antropología estudia la realidad humana, por lo tanto se va a relacionar con el derecho en el sentido de cómo se organiza la sociedad. Si la antropología estudia al ser humano, entonces le va a ayudar al derecho a saber cómo clasificar derechos y obligaciones de acuerdo a la condición de cada ser humano. El derecho con la informática. Precisamente el derecho relacionado con la informática se puede dar de la siguiente forma. Uno de los primeros aspectos podría ser a la hora de que una persona cometa un delito por medio de una red virtual. Por ejemplo, existen los hackers. Los hackers, ¿qué es lo que hacen? Roban información por medio de la habilidad que ellos tienen en los sistemas de cómputo. Por lo tanto, pueden venir y robar información y esto es un delito, situación que va a ser juzgada en determinado momento por medio del derecho. También la informática no solamente va a ser tomada del lado negativo, sino que el otro aspecto podría ser del lado positivo en el sentido de que
precisamente gracias a la informática podemos obtener información de las personas que hayan cometido un delito y poder completar, poder recabar la información que nos permita encontrar a los culpables. El derecho con la psicología. Otra ciencia muy importante que se relaciona con el derecho, en el sentido de que la psicología estudia el comportamiento de la persona, analiza su forma de actuar mental y emocionalmente. Por lo tanto, nos ayuda a comprender por qué determinada persona pudo haber cometido algún delito. Y esto va a ayudar a comprender también al derecho en su relación con la psicología. Cuando tenemos, por ejemplo, un asesinato, podemos estudiar a este criminal, comprender si está actuando de forma voluntaria o padece de alguna enfermedad mental que pueda venir y disminuir la pena que merezca por el delito que esté cometiendo. Encontramos también en nuestra ficha el tema de las normas sociales y nos indica que la norma tiene un significado directo de escuadra, quiere decir algo que ya está establecido de esa forma y es recto, ¿verdad? Como un modelo o una fórmula de comportamiento nos indica, quiere decir que ya está definido y no lo podemos cambiar. Tiene dos sentidos, uno amplio y otro estricto. En su sentido amplio, lato sensu, nos indica que se aplica a toda regla de comportamiento obligatoria o no. Quiere decir que la podemos aplicar de acuerdo a nuestra voluntad. En su sentido estricto, stricto sensu, corresponde a la que impone deberes y confiere derechos. Entonces la norma no va a ser solo aquella que nosotros seguimos porque ya está establecida, sino que también la norma es aquella que me permite defenderme, que me permite tener derechos y también me obliga o me atribuye obligaciones. Encontramos la regla. Las reglas de conducta son obligatorias. Conceden facultades que se les llaman normas. Ya lo platicábamos anteriormente. Las normas ya están establecidas y nos pueden dar derechos u obligaciones, que son también llamadas reglas. Pero las reglas cuyo cumplimiento es potestativo, quiere decir aquella que usted decide si la cumple o no, es llamada como una regla técnica. Por ejemplo, bañarse todos los días es bueno para la salud, pero al final usted es el que decide si se va a bañar todos los días. A esto nos referimos entonces con una regla técnica. Usted decide al final si la aplica o no. La ley se define como una norma jurídica obligatoria y general. Quiere decir que acá no tengo opción de decidir si la uso o no la uso, o si le pertenece solamente a los jóvenes de cuarto perito, o aplica solamente a las señoritas de quinto secretariado, por ejemplo. No, sino que aplica, en este caso, a todo el Liceo Miguel Ángel Asturias, porque es una norma, es una ley general, es algo para todos. Encontramos también las leyes naturales, que son juicios enunciativos cuyo fin estriba en mostrar las relaciones indefectibles que en la naturaleza existen. Quiere decir aquellas situaciones que ocurren porque ya es algo natural. Son cosas que usted ya sabe y aunque quiera cambiarlas, no se puede. Por ejemplo, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Son leyes naturales, son cosas que suceden de esa forma y no las podemos modificar. Encontramos los juicios enunciativos.
que son reglas que nos señalan un camino. Contienen afirmaciones que pueden ser comprobadas y el resultado pues puede ser falso o verdadero. Por ejemplo, la persona que diere muerte a otra persona tendrá cárcel de 5 a 10 años. Ese es el juicio enunciativo, es la regla. Pero hasta que se cometa un delito, la vamos a comprobar o no y vamos a saber si es falsa o es verdadera. Tenemos los juicios normativos, que son aquellos que plantean posibilidades y supuestos, que se refieren al comportamiento humano. En este caso, estaríamos hablando de también los delitos en el sentido de que pueden ser válidos o inválidos. Si para su creación, disculpen jóvenes, continuamos. Les indicaba, los juicios normativos van a ser aquellos que están establecidos, pero pueden surgir cambios en ellos. Pueden ser eliminados totalmente o pueden ser modificados en alguna parte de su contenido. También puede ser que hayan tenido vigencia en determinado tiempo, por ejemplo, la pena de muerte. En fechas anteriores, la pena de muerte, por ejemplo, era por ahorcamiento. Luego fue por corriente eléctrica, electrocutándolo. Luego, inyección letal. Y en la actualidad podríamos decir en nuestro país que la pena de muerte ya no aplica. Entonces, son normas que han ido modificándose con el paso del tiempo. O puede ser que hayan sido eliminadas, puede ser que solo hayan durado cierto tiempo, o puede ser que las vayamos cambiando, adecuándolas, conforme van sucediendo las situaciones. Las normas sociales entonces serán todas aquellas reglas con las que se dirige la conducta de los hombres y que existen pues con ese propósito de que el comportamiento de todos los seres humanos sea de acuerdo al fin supremo de nuestro Estado, que es el bien común, proteger a todas las personas. La actividad que usted debe realizar es elaborar un mapa mental del derecho y su relación con otras ciencias. Acá en la primera página tenemos la filosofía, la sociología, economía, ciencia política, historia, antropología, informática y psicología. Esas son las ciencias con las que se relaciona el derecho. Debe elaborar usted entonces un mapa mental. Luego, elaborar un cuadro comparativo. Usted elabora una pequeña tablita en una hoja de papel bond y coloca en un cuadrito norma, en otra regla, en otra ley y en el último ley natural. Y me describe, por ejemplo, de la norma, sus características o los aspectos más relevantes que usted note, que la hagan diferente a la regla o bien los aspectos que tengan en común. Ese es un cuadro comparativo que debe de elaborar sobre norma, regla, ley